Bienvenido y bienvenida al episodio número 26 de Peor Caso. En este episodio, el origen del mundo. Hablándote desde los lugares más primordiales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinque. A la orden, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y Malca Negrete. No somos nada. Y Carolina Calderón. Al principio todo era nada, y después esa nada explotó. Carolina es una amiga mía de mucho tiempo, que vive en Chile. Ella es química, entre otras cosas, y siempre le interesan los temas científicos, así que le damos la bienvenida a Peor Caso. Muchas gracias, chicos. Y Los escucho siempre. qué bueno. Y a Christopher lo despedimos, así que ya no va a estar más. No, a Christopher lo queremos mucho, pero hoy día que estamos grabando, él anda de vacaciones, así que se excusó y por eso no está. Esperamos que esté en el próximo episodio. Christopher, él le interesa mucho la parte teológica, entonces yo sabía que él iba a investigar para este episodio algún tema relacionado con el origen del mundo que aparece en la Biblia, que sería el libro del Génesis. Pero esa historia del Génesis, nosotros por ser latinoamericanos, donde la mayoría son cristianos, ¿no es cierto? La sabemos de memoria, ¿no es cierto? ¿O no? Básicamente. Sí. ¿Tendríamos Claro. que verla? No creo, ¿no? No sé. Yo no la necesito, pasé como los primeros 11 años de mi vida estudiándola. Bueno, a mí siempre me entretenían las historias. Bueno, básicamente Dios creó el mundo en 7 días, ¿no es cierto? Bueno, el libro del Génesis es el primer libro de la Biblia y cuenta cómo Dios creó al mundo y a los hombres. En esta historia, Dios creó todo lo que existe en una semana. Entonces, Alabado sea el Señor. aunque algunos estiman que esa es una alegoría, ¿no es cierto? De todos modos, se refiere a que todo lo que existe fue creado al mismo tiempo y no hace más de 10.000 años, incluyendo los 10.000. fósiles. Ya venían con carbono 14 activados los fósiles. De hecho, es lo que tengo anotado. Fósiles incluidos con isótopos de carbono 14 ya inestables. Para confundirnos. Perfecto. Isótopo, esa es música para mí. Eso. Y sabemos lo que son los isótopos y cómo funciona gracias al episodio Claro. de Incidentes De nucleares. Incidentes nucleares, donde explicamos Y eso. la explicación que Alguien no dio sabe. Malca, claro. Ajá. Sí. Ya dijimos que hay que tener cuidado con los isótopos, que no se te caigan si lo estás llevando a otra parte. Muy ¿no es cierto? paila, uff. Claro. Guárdalos bien, envuélvelos, son delicados. No Son le un poquito recomiendo a nadie un reactivos. fin de semana comenzando así botando sus isótopos. Acuérdense. No. Es una manera ruda de empezar la semana. Claro, eso digo yo también. Entonces, lo curioso es que mientras los creacionistas, que son los que creen que la historia de la Biblia es totalmente real, mientras ellos pelean con los científicos, hay pocos que saben que hay varios relatos diferentes de la creación esparcidos en toda la Biblia y no todos Espera. coinciden. ¿Cómo? Ojo, hay más de una historia de la creación en la Biblia. En la misma Biblia. En la misma Imposible. Biblia. O sea que tú me estás queriendo decir que la Biblia se contradice a sí misma en algún lugar. No. What? ¿Me no, estás queriendo por decir favor. eso? Esto No es sé. peor caso. Acá estamos Por favor, hablando lávate de... la boca con jabón. Se contradice, pero no hay ningún problema para los creyentes de la Biblia. En el primer capítulo, en el Génesis, Dios comienza grande en nivel cósmico y luego hace las plantas, los animales y luego culmina con los seres humanos creados en plural, o sea, masculino y femenino. En el segundo capítulo del Génesis, el mismo Génesis, que sigue inmediatamente, Dios comienza creando un solo ser humano, luego vienen las plantas, los animales, y entonces, como no había ningún animal que vivía tanto como el hombre, para que le hiciera compañía durante toda su vida, Dios divide al ser humano en dos, masculino y femenino. Podría haber hecho vivir más a los perros o los gatos, en vez. Habría Pero- estado ok con eso. Pero Las no, tortugas. tenía que embarrarla y crear a la mujer. Sí. Pero la Hubiera mujer apareado con una tortuga que vive muchos años. también, es que nadie tenía tortugas de mascota en ese tiempo. Pero si las tortugas son previas al hombre. Bueno, él las crió ya viejas. Ya eran viejas cuando las Eso era, pucha, me cuesta Debe ser la meterme eso en leyenda la de las cabeza. tortugas Ya viejas. eran Ya eran viejas, viejas, sí. claro. De hecho, entonces en ese caso la mujer no es otro ser, es el mismo ser separado en dos.
Incluso hay más historias de la creación en el Salmo 104 de Job. No sé cómo se llamará Job en español. Job 34, Oh, Job 38. Obo. O- oh. Dios comienza colocando la tierra sobre cimientos en el mar, como una gran plataforma petrolera. En el Salmo 74 aparecen monstruos. Dios primero mata al Leviatán y luego dragones del mar. Monstruosas fuerzas del caos para crear el cosmos como un lugar seguro y ordenado. Monstruos. En Proverbios 8, Dios tiene una compañera divina llamada Okmah, que del hebreo se traduce como sabiduría, y dice que ella estaba ahí antes que comenzara la obra de la creación. Esta y otras visiones de la Biblia, de los comienzos, no se suman en una sola cuenta coherente, pero la Biblia no tiene ningún problema con eso. Así que, como tú dijiste, ¿qué palabra usaste? Se desmiente, ¿Se contradice? se contradice, pero así como eso, hay un montón de cosas que se contradicen Sí, y es eso no normal. es ningún problema. Ni para ella ni para quienes la leen. Ajá. Entre comillas, normal. Pero sí, hay más de una historia sobre la creación en la Biblia, lo cual lo encontré interesante porque la verdad es que no sabía hasta que investigué. Muy bien. Y eso es con la religión cristiana. Pues bueno que hayas iniciado con un libro bien conocido. Yo aproveché esta oportunidad, digamos, con el tema de hoy y me puse a buscar mitos de la creación de culturas precolombinas. Es un tema que a mí me interesa mucho, entonces recordé que en mis estudios en el pasado, uno de los tomos de la vida real que me interesó mucho, aunque poco supe de él, fue el Popol Vuh, el cual es un libro sagrado de los mayas donde se encuentran varias historias, por ejemplo, el de los primeros seres humanos e incluso el de la creación del universo, el cual es el que quiero compartir con ustedes un poco. En este mito existen tres personajes principales, tres dioses, cada cual se le atribuye cierto aspecto o poder. Eran Tepu, el segundo era Gukumatsu, o ¿Goku? también llamado... No era Super Saiyajin. Pero el segundo tiene otro Qué nombre perdedor. que de pronto que otros reconocen más. Se le llamaba Kukulkan. Ese nombre, Ku Klux Klan. no tonto, no Ku Pero Klux qué Klan. feo, no. Sí, no puedo hacer otro chiste, tuvo que ir ahí. No, Kukulkan, ¿No? no sé si se han Pero si es visto de Texas, ¿de dónde crees? se la pusieron Qué mal. Yo mal. también Creo puedo que somos ser todos de Texas. políticamente Cuidadito. incorrecta. 3 contra También 1. puedo ser políticamente incorrecta. 3 contra 3 acá. 3 contra 1. El tercer dios de este cuento era de nombre Huracán, eh, el cual era como un dios secundario, pero tomó parte en la creación. Entonces dice la historia que los primeros dos dioses, es decir, Tepu y Kukulkan, deciden que para crear un legado de lo que hay en el universo, tenían que crear seres que los alabaran, que they would worship them. Entonces crearon a los animales, Que los veneraran. pero que los veneraran, exactamente, gracias. Pero como los animales no sabían comunicarse, los dioses los dejaron a que se comieran unos a otros, como por no saber hablar, lo cual se me hizo súper raro. Después decidieron crear al hombre, pero fue un experimento de varias partes. El primer hombre fue de fango, o sea, de lodo o barro, como le digan en varios lugares que hablan español, pero por sus propiedades el hombre se deshació y tuvieron que empezar desde cero. Para el segundo intento crearon al hombre de madera. El hombre se deshizo con la lluvia. En la historia se Pues, deshizo con la lluvia. Porque lo hicieron de barro. puede ser. ¿Sí? Bueno, el segundo duró más. Incluso supuestamente, de acuerdo al cuento de este mito, se reprodujo y gobernó la tierra. Tengan en cuenta algo que es muy importante, es que en muchas culturas no se cree que este periodo en el que estamos haya sido el primer periodo de inteligencia sobre la tierra. Eh, se, se ha estudiado que en, digamos, culturas europeas, africanas y americanas, tienen varios cuentos de destrucción masiva, digamos, uno, por ejemplo, el del diluvio o por fuego. Entonces, aunque no sea algo que la ciencia
haya o tenga lo suficiente para decir que es verdad. Estas culturas coincidentemente están de acuerdo que mínimo estamos en la quinta etapa de vida en el planeta Tierra. Eso es Eh, diferente. Ujú, Diferente con Romito. claro, y me hace pensar mucho porque cuando uno comienza a analizar estas coincidencias, uno, no sé, cada cual crea sus propias, creen lo que quiera, ¿no? Pero, Ujú. en fin, el segundo hombre que fue hecho de madera gobernó la tierra durante una de estas épocas, pero después que los dioses se dieron cuenta que estos hombres no tenían emociones, mandaron un diluvio, como el de la Biblia judeocristiana, y arrasaron con esos seres. Al tercer intento, Eran crear, republicanos. por eso fue que lo sacaron, por eso No fue que tenían dijeron, no, no, sentimientos. la embarramos, fue madre. Pero no, el último intento fue el hombre que crearon a base de maíz, pero esta vez pidieron la ayuda de otros dioses y demidioses, y de ese entonces sí dijeron que, bueno, este sí es un producto más completo y con él ya tenemos lo que queríamos desde un principio. ¿Era Y orgánico? eventualmente, ¿Era orgánico? sí, ¿Y sí era libre de GMO? so- som- Y sus hijos fueron los hijuelos de maíz. Qué tonto. O como le dicen en México, elote. Y esa me tocó. Yo pensé que sabía español hasta que me mudé acá a Texas y me tocó aprender el Tex-Mex y el hablado, digamos, el slang más centroamericano Eso, y elote. diferente. Es así. El Sí, lote. entonces. En fin, ese fue uno de los mitos de creación que me interesó mucho. Y el Popol Vuh, digamos, si ustedes están interesados en esta clase de información, vale la pena tomar unos momentos para, ¿sabes? Meterte online y revisar, digamos, estos tomos antiguos de cada cultura, ¿sabes? No solo los precolombinos, pero digamos, el Torá y cosas así, muy interesante. Vamos a poner el Torah en PDF entonces. Dale. De más que Yo leí está. que al final de esa historia dice que los hombres eran muy inteligentes porque se parecían a los dioses y a los dioses no les gustó esto, así que los cegaron para que ya no pudieran ver a los Sí, dioses. sí, muy Entonces buen punto. los hombres se deprimieron y los dioses al ver que esto le estaba pasando crearon a la mujer con el fin de que así como los hombres adoraban a los dioses, la mujer adorara al hombre y así él no estuviera triste. Pero ¿Y quién adora a la mujer entonces? Los gatos. la cosa al revés. Oye, pero Diles, Salió el diles. tiro por la culata. sí, salió al revés. Le hubiera salido mejor devolverle la vista. Bueno, yo les traigo la historia nórdica, la de los vikingos. Resulta que antes de que hubiera tierra o cielo, solo había un enorme abismo. Se llamaba Ginnungagap. Este abismo estaba situado en la mitad de la patria del fuego y de la del hielo. Y estaba surrounded, ¿cómo se dice? Rodeado de Rodeado. solamente silencio y oscuridad. Resultó que las heladas y las llamas empezaron a arrastrar la una hacia la otra hasta que se encontraron en el abismo. Y cuando el fuego se encontró con el hielo, se empezó a derretir, y de esas aguas nació el primer gigante que se llama Ymir, o Ymir, que era una hermafrodita que se podía reproducir asexualmente, por lo cual empezaron a fome. nacer más gigantes. Holy crap, eso es Attack on Titan, right there, dude. Ese es el cuento de Attack on Oye. Titan. Fue madre. Eso Oye, igual tiene Contaste el final. como un atisbo de realidad. No de realidad, pero tiene que ver con la explicación científica del origen de la vida en el planeta o en cualquier otro planeta. Así que de eso voy a hablar después yo. Pero igual le salió interesante. Sí. Sí, me captaste. Procede. Luego del hielo que se está derritiendo, también emergió Adumbla, que era una vaca, que se alimentaba de la sal que estaba en el hielo. Y entonces ella lamía el hielo y se alimentaba de la sal. Y al sí mismo Ymir, bueno, digamos Ymir, se empezó a alimentar de la leche que producía la vaca. Resulta que la vaca, lamiendo el hielo despacito, reveló a Buri, que era el primer dios de la tribu Aesir, que es una tribu solo de dioses. Se supone que él estaba congelado en el hielo y la vaca lamiéndola
eventualmente lo reveló. Ah, wow. ¿No Buri se le pegó también la tuvo lengua un en el hielo? Buri también tuvo un hijo que se llama Bor y él se casó con Vestla, que era la hija de uno de los gigantes que también ya había nacido. Pero resulta que por ser los gigantes y los dioses, por ser agua y fuego, estaban en guerra. Entonces, cuando Bor se casó con Vestla, tuvieron 3 hijos, que eran mitad dios, mitad gigante, que este es uno bien famoso que se llama Odin, que significa espíritu. El otro hijo se llamaba Vili, que es voluntad, y Ve, que es sagrado. Y ellos 3 se unieron a su papá Bor y se fueron a la guerra y lograron matar a Ymir, el gigante original. Luego de que por fin terminó la guerra, vieron que el mundo estaba desolado y entonces empezaron a formar un mundo habitable que se llamaba Midgard. Y lo formaron nada más y nada menos que con el cadáver de Ymir. Entonces transformaron su sangre en los océanos, su piel y los músculos en la tierra, el cabello se volvió la vegetación, el cerebro se volvió las nubes y el cráneo se volvió Por el la cielo. Yeah. Y el cielo, el cráneo, era sostenido por 4 enanos muy fuertes. El cielo era sostenido por 4 enanos muy fuertes que se llamaban Nordri, Surdri, Austri y Westri, Ah, que es de como donde salen los puntos Los cardinales. puntos los nombres Qué de los bueno. 4 puntos Ah, ese es el cardinales. origen de los puntos cardinales. Ujú. Qué Qué buena. bello. Y de ahí a lo último, de unos troncos de árbol, formaron al hombre y a la mujer. Lo que quedaba. De lo que sobró. Ya hagamos algo con esto que sobra acá porque no queremos más desperdicios. Hay que Hace una Hay que especie de lagarto o algo, maximizar lo que los salga. recursos. Claro. Lo que salga. Maximicemos los recursos, tenemos esto, vamos a ocuparlo. Qué buena. Oye, interesante, ¿eh? Me gustó. Me Yo tengo gustó otro. la mitología nórdica. Sí, Ujú. Es como más completa que cualquier otra cosa que haya leído hasta ahora. sí, es como, Ya. es una escrita enorme y eso tiene Claro. niveles y de todo. Es que el invierno allá son súper largos, entonces como no tienen nada que hacer. La Oh. creatividad. Claro. Tan extenso que los Caballeros del Zodiaco hicieron toda una temporada de eso. Uf, los caballeros. Me acabas de apuntar el corazón ahí mismo. No. Caballeros del Ajiaco. No, ese show enorme. Bueno, Hablando de otros mitos, hablemos más culturas. Nosotros tenemos el beneficio de vivir en un mundo totalmente diverso, con gente de toda clase, colores y sabores. Entonces, quiero compartir con ustedes de pronto un poco más también Tengo que empezar a probar más gente. Solamente veo el color, pero no los he probado. Te veo mal, Armando. ¿Qué ¿verdad? estás haciendo No con tu sabes de lo vida? que te pierdes. Voy a probar los Eso, sabores. uy. Qué En la variedad está el placer. Claro. Muy cierto, muy cierto. Bueno, entonces, un tema que se me hace muy interesante fue, digamos, la cultura mediterránea y específicamente, digamos, la cultura romana y la cultura griega. Como muchos saben, los romanos eventualmente vencieron a los griegos y apropiaron muchas de sus creencias y sus estudios, dado que fueron una fuerza muy importante para su época en esa área del mundo. Pero como muchas creencias y mitos politeístas, uno puede encontrar, digamos, ciertos patrones que ya puede, digamos, esperar de cualquier otra clase de explicación acerca de las creencias de cómo funciona el universo. Porque uno tiene que considerar que estas explicaciones que estas culturas tenían acerca, digamos, eventos climáticos o Uy, climáxicos, disculpen. Eventos climáxicos. Wow. ¿En qué está pensando Cristian, oye? Perdón. right? Tengo que ¿Qué está irme ya. haciendo tu novia ahí donde no la vemos? Bueno, no, van a hacer mala fama. En fin, muchas de esas explicaciones salían de lo que ellos mismos podían entender o lo que podían asociar. Entonces, digamos, creo que esto lo comentamos varias veces en en distintas conversaciones, pero creo que fue Armando que dijo algo como que, digamos,
cae un rayo y mata al señor granjero que tiene ahí sus cabritas. Entonces, es que no les dimos una ofrenda el mes pasado, entonces los dioses están bravos. Les dan personalidades humanas, los que lo hacen más fáciles de entender con nuestra capacidad cerebral. Pero, correcto. Pero bueno, al grano, a lo que querían escuchar nuestros oyentes. El mito de la creación griega inicia con el vacío. Básicamente, al principio de todo, solo existía caos y vacío. De ahí nació la gran diosa de la fertilidad y de la vida, Gaia. Y Gaia era tan fértil que cuando nació o se creó, dio a luz a 2 hijos sin ayuda de ningún hombre. Ella es una mujer independiente y no necesita a alguien que la empremie. Pero dio a luz a Urano, el dios del cielo, y a Pontus, el dios del mar. Urano y su propia madre Gaia, esto fue al estilo Juego de Tronos, entonces, esa vez fue común, pero ellos tuvieron varios hijos. Los primeros, el propio papá, Urano, los consideraba monstruos y los encerró en el reino de Tártaros, que fue como lo que los judeocristianos pueden considerar como el infierno. Urano y Gaia tuvieron más hijos y uno de estos fue Crono. Y Crono en sí fue el dios de esta generación que logró herir a su padre, le cortó los genitales y lo hirió de tal forma que Crono fue al inframundo, liberó a sus hermanos y aprovechó toda esta confusión y problemas y se hizo a sí mismo como el rey, el dios supremo. Eventualmente el Crono se casó con su hermana mayor, como les dije, Juego de Tronos, esto hay incesto para todos, de todos los niveles. O sea, Juego de Tronos, 100 años de soledad, todos son un moco al lado de la historia. Precisamente. Pero a Crono le contaron una profecía que lo terminó dejando algo rasgado, especialmente dado lo que él mismo había hecho. Le contaron a él que uno de sus propios hijos le iba a arrebatar el poder eventualmente, lo cual lo dejó traumado. Entonces, lo que decidió hacer es comérselos. Entonces, cada vez que los primeros 5 hijos que tuvo Crono con su esposa / hermana, Crono se los comió. Hasta que ya hasta el 6º niño, la mamá dijo, no, creo que ya es suficiente, ahora sí voy no más. Voy a hacer algo. No más niño a la paella. No más niño a la paella. A este le voy a poner pimienta. Un poquito de sriracha. Eso, sriracha. Wasabi. Un wasabito. Niñito envuelto. Un burrito. Oh my God. Estamos en serio. Déjate de hablar de comida. Estamos muertos de hambre. ¿Qué ha pasado en peor caso? No, pero sí, el 6º niño. Es que no nos mandan dinero, no nos compran los productos que tenemos en la tienda. Y no podemos comprar comida. Todo es tu culpa, querido oyente, todo es tu culpa. Bueno, me confundo. No, espera, ¿qué está diciendo? Bla, bla, bla. Ok, sí, cierto. Entonces, para el 6º niño, la mamá o esposa de Crono tuvo a Zeus y con la ayuda de la mamá de Crono, Gaia, lo escondieron a Zeus hasta que él creció y se volvió, ¿sabes? Un ser poderoso que ya sabía controlar sus poderes. Y Zeus supo que solo no podía. Se casó con como una demidiosa, una titana diosa, algo así, y con ella crearon una poción, la cual el Crono se tomó sin saberlo, y esta poción hizo que él vomitara las esencias de los hijos que ya se había comido. Entonces, de esa forma liberaron a Poseidón, Ares, los nombres no Aquaman. Y todavía no los digería. Todavía no los digería, había pasado tanto tiempo y seguían ahí dentro de él. Es que es tiempo de dioses, un segundo son 10.000 años. Claro. Qué paila. Pero bueno, los vomitó, entonces ya tenían un equipo, pues se volvieron los super amigos, pero todavía necesitaban paciente. Sí, todos ahí, por favor. ¿Saben lo que hemos visto? Le gusta mucho Taco Bell, por favor. Pero entonces Zeus fue al inframundo porque tengan en cuenta que cuando
Crono liberó a sus hermanos que habían sido enjaulados. Este man no les gustaba porque también eran monstruos, eran como cíclopes y una serie de gigantes con 100 cabezas, y cuando tomó el trono de Urano los encerró otra vez. Entonces Zeus, tratando de encontrar más aliados, hizo lo que hizo su papá, fue al inframundo, liberó a sus tíos, dijo, oiga, vamos, subamos y sacamos Hacemos la vuelta a este man. Pero básicamente fue lo que hicieron. Entonces crearon una base en Monte Olimpo y los cíclopes, agradecidos de que los habían liberado, que les otorgaron ciertos artefactos legendarios a los 3 hermanos mayores. A Hades le dieron el yelmo de invisibilidad, a Zeus le dieron el relámpago maestro, eso, y a Poseidón le dieron el tridente. Y bueno, entonces fue una guerra de como de 12 años entre los nuevos dioses y los dioses antiguos, y los titanes, y Zeus terminó matando a Crono, y después fue la edad de los dioses de Grecia, como los conocemos. Entonces ahí comienzan a cogerse unos a otros y salen demis y otras especies. ¿Cogerse como colombiano o cogerse como en España, por ejemplo? Como el resto del mundo que no sea Chile. Claro. Sí, porque no, y España tampoco. Muchos saben que Zeus fue un amante de las mujeres de todo tipo. Entonces ese man se volvía en un toro y iba y se disfrazaba y se escondía. Era un predador. Esa clase de forma de pensar, el man era un oportunista. Pero la esposa de Zeus supuestamente fue una de las fuerzas más vengativas en la literatura griega, porque cuando ella sabía que Zeus fue infiel, se ponía súper intensa. Entonces, digamos, en la Odisea, le daba con el uslero. Hércules fue víctima de la ira de la esposa de Zeus, creo que se llamaba Hera, y muchos otros personajes también sufrieron por el rencor de esta mujer, ¿saben? Ese dicho, ¿cómo es que es? Hell hath no fury than a woman's scorn, no sé cómo es en español. No hay ira más potente que la ira de una mujer emputada o algo así. Puede ser. ¿Tiene sentido? No hay un término en español para eso porque las mujeres latinoamericanas no somos emputadas. ¡Ay! Sí, no. Eso nunca pasa. Acá no. Somos sometidas, de hecho. Claro. Las tienen mansitas. Muy sumisas. Mucho. ¿La esposa de Zeus no se llamaba Demeter? No, era. Ten en cuenta ¿Eso que fue después? el man tuvo muchas amantes, pero recuerda que los romanos incorporaron por eso. las creencias griegas y muchos de estos nombres, digamos, Júpiter, Zeus, la misma persona, Poseidón, Tridente, la misma persona, creo. Y si alguien, por favor, es experto, puede ser. Por favor, sí, tienes razón. Yo tengo una historia que cuenta sobre el origen de las estaciones y también es un mito griego y también tiene que ver con Zeus. ¡Cuéntanos! El mito asume que va a haber invierno-verano, pero explica la duración. Entonces dice que Perséfone era una hija de Zeus y su madre era Demeter, la diosa de la fertilidad y la agricultura. Puede haber sido una versión romana. Y ella amaba a mucho a su hija Perséfone. Hades, el dios del inframundo. Sabemos quién es Hades y hemos visto Hércules, ¿verdad? De Disney. También hay unos jugos Hades. Ah, sí. O el show de Hércules, ¿se acuerdan de ese? China, la princesa guerrera y Hércules. También. Sí, yo la amaba a ella. Y yo, como soy bien viejo, veía unos dibujos animados de Hércules. Yo estaba enamorada de ella. Yo también, era hermosa. Con todo mi corazón. Lucy Lawless. Sí, Lucy Lawless. ¿Qué? Muy bonita. Ok, me lo perdí eso. Ok. Y su personaje era muy potente. Ella fue toda mi inspiración. Todo. Con ese aro. Sí, eso era lo único que no me gustaba de ella. ¿What? ¿Cómo así? Ese grito era estúpido. Oh, el grito. El grito. Pero de la princesa guerrera. Sí. Ok, sí, la vi un poco. Era innecesario, por último con una voz más sensual, pero esa no, horrible. Una serie de películas siempre tiene sus Era para perturbar la traducción en español. Yo creo. Era para gustarle esas habilidades también con la nos lengua. Perturbó a nosotros, pero la perdonamos. Claro. Dios mío. Bueno, Hades. Esa banda sonora. Hades era el dios del inframundo. Okay. Soundtrack de la show, es solo ella gritando. Por 5 horas. Míralo, sí, de verdad es muy feo.
Yo creo que ese grito lo que hacía era perturbar el tímpano de los oyentes y causaba un problema en el oído medio y sus enemigos perdían el equilibrio y caían por eso. Solo por el grito. Era horrible. Ok, bueno, al menos estaba basado en una historia real, ¿no es cierto? En historia, en O sea, mitología. ella no era fuerte, era el grito y para cuando ya llegaban de los enemigos ya estaban, Ya claro, estaban todos patulecos ya. Por favor. Y ya nada. ciencia. Ujú. Bueno, La ciencia lo explica todo. Perséfone no era muy heroína, pero estaba un día jugando en un campo de flores, cuando de repente se puso a temblar y se abrió un hueco, un agujero en el suelo. Y del abismo apareció Hades, el rey del inframundo, donde habitan los muertos, en su carruaje. Último modelo, descapotable, con asientos de cuero, reproductor de CD. Todo un Mustang. Perséfone lo miró y no se aguantó a subirse al carruaje. Ok. Hades cerró la puerta y descendió con Gasolinera. ella de vuelta al inframundo y donde la hizo la reina de su oscuro reino subterráneo. No hay que subirse a los autos de los desconocidos, gente. Pero Especialmente si te cuando puedes salen hacer debajo de reina la de los tierra, reinos por favor. subterráneos. Pues. Hermano, Especialmente si yo cuando voy se abre un hueco en el suelo. Sí. Eso no es normal. Sí. No, ahí no es normal, pero te puede llevar a ser reina de los reinos subterráneos. No, La yo necesito- apuesta está buena. La yo apuesta soy de está tierra buena. caliente. A mí me necesito sol porque si no me terminó todo pálido, no es un buen look. Pero el centro de la Tierra es un lugar muy caliente. Pero eso es diferente clase de calor. Ah, ya, ok. Es calor, calor. Sí, Calor muerto. No solo calor. Bueno, calor de... Demeter, la mamá, se puso triste porque perdió a su hija. Recordemos que Demeter era la diosa de la fertilidad, significa la diosa de las cosechas. Así que dejó de hacer que las plantas crecieran y la gente y los humanos empezaron a pasar hambre. Y Zeus vio lo que pasaba, así que envió a Hermes, el mensajero de los dioses, al inframundo para traer de vuelta a Perséfone a la superficie, a la tierra de los vivos. Ujú. Desafortunadamente, resulta que Perséfone, durante su estadía en el inframundo, se había comido 3 semillas de granada. Y sabemos todo lo que eso significa, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene que ir al baño. ¿Le explotó el estómago? Chorro. Eso significa que ella tenía que pasar en el inframundo 1 año por cada semilla que ella se había comido. ¿Tiene sentido, no? Ah, mira tú, claro. Es que espérate, para entender esto no hay que usar la lógica, hay que usar la mitológica. Ah, ya, perfecto. Ya. Ahí me quedó claro. No me Intrínsecas. encajaba, pero ahora sí. Ya. Entonces, así es que desde entonces Perséfone vive en la superficie parte del año, comenzando la primavera a lo largo del verano, y durante ese tiempo las plantas crecen, son todos felices, pero durante el invierno ella tiene que regresar con Hades porque se comió esa semilla y la tierra Oye, se qué enfría y chévere. nada crece. Porque se comió Mm. 6 Esa no me la semillas sabía. de granada. Eso yo me imagino que fue un niño que le preguntó al papá, papá, ¿por qué tenemos las estaciones? No, porque y justo Mientras estaban comían comiendo granada. Claro, justo estaban comiendo granada. No, porque esta señora se comió 3 granos de esto y ahora se tiene que devolver al infierno y por eso nos tiene Claro. muertos de frío. Ah, El niño con le dijo, razón. pero ¿por qué? Ándate a tu Claro. cuarto. Anda a dormir, no tenés nada que Sí, hacer. ahí, tengo que hablar con eso tu es, mamá. eso es. Eso Fue es. el mismo que No inventó preguntes. la teoría de las flores y las abejas. Claro. Oh my God. Claro. El otro día el niñito le preguntó. Eso. Ese mito Bueno. no explica más bien la creación del mundo, pero sí la razón por las estaciones. Igual es importante. Muy buena. Me Bien. gustó. ¿Tienes, Malca, tu otro mito de creación del mundo? Porque yo tengo otro que también explica el origen de las estaciones. Ah, qué Ah, original. sí, de la creación del mundo tengo varios bien corticos solamente por dar, porque todos los que tengo en ese momento son mitos religiosos y el común denominador en estos es el creacionismo. Y Ah. también de que ellos no, su concepción del universo no existía. Para ellos el universo era simplemente la Tierra y era reducido a eso. Un poco relacionados con la Biblia, tengo el del Islam, que es el que está basado en el Corán, que es una recopilación de revelaciones escritas por Mahoma. Después de que él murió, sus seguidores recopilaron todo todas las revelaciones que él había tenido y las que les había contado, y de ahí formaron el Corán, en el que principalmente dice que Alá es el creador y que antes de que la creación existiera, el universo era una nube de humo y que de ese humo fue que se crearon las galaxias y los planetas, y que los seres vivos del planeta Tierra fueron creados con agua en el cielo
y que luego de que ellos la embarraron ahí con Dios, digo con Alá, fue que los expulsó a la tierra y los mandó para afuera. Y también tengo el de los gnósticos, que es basado en la Biblia, pero es con una interpretación completamente diferente a la de los cristianos. Ellos dicen, o sea, ellos leen la Biblia y lo que ven es a un Dios creador que era un inepto y que era perverso, ignorante y que seguía cometiendo errores y que según él los corregía, pero que no sabía lo que estaba haciendo, en pocas palabras. Pero eso es muy cristiano, porque se Ajá. supone ¡Qué que risa! nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, Ajá. entonces Dios se Exacto, parece exacto. mucho al de los cristianos. Ya, Interesante, ok. Marquesha. Ya, Interesante, ya eso sigue. iba a decir Next, que ellos Ujú. creen que el universo está hecho a la imagen y semejanza de Dios por lo que es tan imperfecto y porque Ajá. tiene tantas falencias. Y ellos también creen que ese Dios es imperfecto porque él necesitaba descansar. Ellos dicen, un ser perfecto no va a estar cansado. Como algo muy, no Es sé. muy buen argumento. Sí, ¿Por qué necesita descansar el séptimo día? Ujú. Si es tan Entonces, poderoso. claro. exacto. Entonces ellos ven esa Biblia y o sea, leen lo mismo con una interpretación de un giro de 90 Claro. grados ahí. Claro. Algo completamente opuesto y entonces ellos creen que Dios sí creó la historia de Biblia, ¿no? Que él creó el universo con la ayuda de los ángeles y todo eso, pero que pues que él es un estúpido. Oye, interesante, eso me recuerda mucho a un tema que ciertos grupos tratan de usar para explicar que de pronto el Dios, para los que lo creen, es como tú dices, un ser que no es todopoderoso y es más, es algo imperfecto, con el hecho de que el man o el ser en sí tiene como una obsesión de evitar de que otra gente adore a otras interpretaciones de lo que otras culturas puedan pensar que es un Dios. Es básicamente un ser muy celoso. Es muy Y celoso. Ujú. dicen que eso es algo muy humano y Ujú. desde ahí como que comienza a salir la conversación de que estamos nosotros tratando de proyectar eh, nuestras propias cosas, lo que es ser humano en un Ya, ser que el que Dios no es lo muy ve. humano. Sí, Ujú. es una conversación bien Nuestras Ya, interesante. y propias para los falencias, gnósticos es errores. al revés. Para ellos son, mire, este Dios tan, como dicen ustedes, fome, por eso es que nosotros somos así. Que somos creados a su Wow. imagen No y sé semejanza. nada, a mi Dios me hizo así. A mi Dios me hizo así, no voy a cambiar. Ese era el resumen de los gnósticos. Los mormones, ellos piensan, ellos también tienen su propio libro, ellos piensan que la tierra es como un hogar temporal que es parte del plan de salvación de Dios, para que sus hijos puedan tener un cuerpo físico y vivir una vida de prueba. Entonces, si pasan, se salvan, si no, no. Y ellos, respecto a la creación, piensan que Jesús fue mandado a la tierra por Dios y que Él fue el que dividió la luz de las tinieblas y creó todos los animales y toda la vida. Am, También encontré dos que tienen que ver con seres extraterrestres. Es una religión que se llaman los raelianos y ellos creen que somos la creación de una civilización extraterrestre que es mucho más avanzada que nosotros y que es llamada los Elohim, que significa aquellos que vinieron del cielo. Y ellos creen que nosotros fuimos creados con ingeniería genética hace 25.000 años. Hace 25.000 años. Ajá. Eso Una no, fecha no así es de mucho. exacta, Ajá. 25.000. No, po, no es para nada mucho. Wow. No, Y para el nada, otro para que nada. tengo así extraterrestre, sorry, es la teoría de los cienciólogos, que ellos creen que el Teta creó MEST. MEST es una abreviación de materia, energía, espacio y tiempo. Y el Teta en realidad son los humanos, porque ellos creen que los humanos en realidad somos seres espirituales, que estamos en un cuerpo y que estamos aquí para aprender, por lo que ellos creen en la reencarnación. Entonces ellos creen que cada vida es simplemente un ciclo de aprendizaje en el cual tú vas acumulando información, te mueres y vuelves, y que tienes manera de recuperar la información de las vidas pasadas y empezar a acumular más de la nueva que vas a tener. Y entonces ellos dicen que mediante la auditación avanzada, am, cada tétano, cada persona descubre cómo fue que se creó el MEST. Mm. Para saber ese secreto tienes que ir por muchas horas de Subiendo. auditación. Ujú, tienes que ir escalando. Hay que tener en mente que esa religión, entre comillas, fue inventada hace menos de 40 años, Ujú. 50 años. Y fue inventada por un tipo que era escritor de libros de ciencia Ciencia ficción ficción. baratos.
Dicen que el man, supuestamente se dice que él ha creado más libros que otra persona, o que ha escrito Sí. más que otra persona, supuestamente. Parece que sufría de verborrea. Pero oye, Armando, Ortografía. piensas, digamos, lo que creas del man, Menos mal que no pero existían los podcasts en ese tiempo, imagínate. Oh my goodness. Episodios diarios. no, Creas pero lo te que creas imaginas, del man, Armando, ¿qué? como digamos, en los cuentos de Lovecraft, supuestamente el reino esotérico supuestamente se comunica de forma rara con aquellos que tienen como un La nivel, sensibilidad. una sensibilidad a las artes. Mm. Eso siempre, desde que hiciste esa conclusión en el episodio de Monstruos Marinos, uf, que sorprendido. Entonces es algo que siempre considero también. Como aquellos dicen, ese man es loco, no hace más sino pintar. Quién sabe Ah, qué. es Puede que de sensible. pronto esté teniendo alguna clase de señales o quién sabe qué. Tiene sentido. Bueno, algún día yo creo que podríamos hacer un episodio completo de cienciología, que es un fenómeno bien interesante. Sí, Ujú. tiene mucha historia y Ujú. Y el curiosidades bien man, buenas. el man sí dice Sí. cosas inteligentes, que es lo que más atrae a la gente. Sí, Y claro. cuando están ahí, pues ya tienen que empezar a aceptar el resto de cosas que también Claro, escribió. de a poco. Es tan paulatino de a poco y la gente tiene que ir Ujú. invirtiendo dinero, no solamente su tiempo, que ya es súper difícil salirse. Ok. Lo que decía Kristen la otra vez en el capítulo de los estafadores y timadores, Mm, que al final la gente sigue invirtiendo porque ya ha invertido tanto y al Claro. final ya, puta, por Que ya, último. qué putas. sí, Que no, por, ya Sí, estoy sigo ahí. nomás. por último ya estoy en Además, este. ya estoy aquí hasta el cogote. Es que cualquier cosa que uno hace le da como sentido a la vida y si ya está haciendo eso, ¿y qué otra cosa va a hacer en vez de eso? Claro, La Exacto. inercia es muy poderosa. Ujú. Es sí, más duro dejar eso y empezar de nuevo. definitivamente. Esa forma de pensar es bien clara. Ah, Algo más que quería discutir, mitos y leyendas, pero fue algo que ya hemos dicho. Si recuerdan, después de haber escuchado el episodio de mitos y leyendas colombianos, recuerdan que mencioné un poco acerca del dios Chiminichagua, no el dios Chimichanga, ujú. el dios Chiminichagua, que del vacío también supuestamente creo que creó aves enormes que de su pico brillaban la luz y deshacieron las Salió tinieblas el pico de gallo. que- desde ahí Armando Loyola. No, 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 no. Bueno, yo tengo información sobre el origen de las temporadas, pero más o menos, para que nos hagamos una idea. Los australianos creen que la Tierra era plana y estaba vacía en el principio. No había luz, vida, muerte. El sol, la luna, las estrellas y los ancestros, todo dormía bajo la Tierra. Cuando los ancestros se levantaron, caminaron por la Tierra en forma humana, en forma animal, forma de plantas o una combinación de formas. Había dos personas que se formaron de la nada y de sus caminatas por la superficie de la Tierra. En la Tierra encontraron plantas, animales y humanos a medio terminar. Entonces le formaban cabezas. Se parece que había un montón de cosas esparcidas pero sin cabezas. Cuerpos y extremidades usando arbustos. Así fue como se formaron las personas sobre la superficie de la Tierra. Después del trabajo de la creación de los seres humanos, los ancestros volvieron a dormir. Algunos regresaron debajo de la tierra y otros se quedaron en forma de plantas o animales, dejando caminos sagrados, los cuales se pueden ver en forma de manantiales, rocas o árboles. Pero esta historia, lo que pasa es que los aborígenes en Australia estuvieron aislados del resto del mundo por unos 40.000 años. Entonces se cree que algunos de los mitos de ellos son los mitos más antiguos del mundo. Y sus mitos, en general, ocurren en un tiempo que se llamaba el tiempo del sueño, o Dream Time. Cuando el mundo comenzó y estaba poblado por animales y una raza de ancestros gigantes. Hay diferentes tribus de aborígenes en Australia y los mitos varían. Por eso es que las historias pueden ser un poco diferentes. Pero son todos más o menos acerca del tiempo del sueño. Hay una tribu que vive en Flinders Ranges, al sur de Australia, y cuentan que durante el tiempo del sueño habían dos lagartos que se hicieron amigos. Uno era un lagarto Argus o Goana, que es un lagarto monitor grande, estos con cola gruesa. Y el otro era un gecko, estos chiquititos que escalan por las paredes. Y monitores que es como un supervisor, siempre te está revisando, asegurándote que estás haciendo tus tareas. Claro, o un monitor así de
de 640 por 480 o 1024 por 768 o de 1920 por o de 4K. Claro, eso. Depende. Depende de la tribu. Depende de la ¿Qué tan evoluciona este? Claro. Entonces el par descubrió que habían otros de sus amigos que habían sido masacrados por la mujer sol y su jauría de perros dingo, que son unos perros salvajes que hay en Australia que son amarillos. Eran secuaces de la mujer sol. El sol era mujer. Entonces, furioso con la mujer sol, el lagarto Iguana le tiró su boomerang, que es un arma australiana que regresa a tu mano. Es como un palito así doblado que tú lo tiras de una forma y se da una vuelta y regresa a tu mano. Entonces le tiró el boomerang y la botó del cielo. Y el sol se desvaneció detrás del horizonte del oeste. Y el mundo quedó en oscuridad. Entonces los dos lagartos entraron en pánico y trataron de desesperadamente volver a poner el sol en el cielo y restaurar la luz. Así que el Argus tomó otro boomerang y lo tiró hacia el oeste por donde había desaparecido el sol, a tratar de ver si le pegaba de vuelta a la mujer sol para que volviera al cielo. Pero no funcionaba. Así que se pusieron a tirar boomerang pero para todas partes, esperando a ver si recuperaban el sol. Al final al lagarto Argus le quedaba un solo boomerang. Y en vez de tirarlo hacia el oeste, lo tiró al este, en la dirección opuesta de donde había desaparecido el sol. Y esta vez el sol regresó. ¡Yay! Le pegó por el otro lado. Claro, lo tiró por el otro lado. ¿No? Y salió el sol por el otro lado. Entonces, eso era todo lo que el sol quería, que le dieran por el otro lado. Dame por el otro lado. Es la diversidad, siempre ha existido, está claro, bien. Sí. La mujer sol estaba adelantada a su tiempo. Entonces, claro. desde ese entonces, el sol se sigue repitiendo el mismo patrón, desaparece por el oeste y aparece por el este. Y hay varios mitos en el mundo donde algo pasa y por razones que no se explican, lo mismo se sigue repitiendo, siempre. En Egipto tienen algo similar con el trastorno del día y el sistema de 24 horas, que uno de los escarabajos de Popó, esos, que el sol sube y baja con un dios, el Ra, lo que es. Claro, es como un ciclo. Un ciclo, explica exacto. como el ciclo. Hay otro mito aborigen que cuentan que alguien tiró al cielo un huevo de emo, que es como una avestruz más pequeña australiana. Del huevo salió el sol y prendió fuego a una pila de leña que había en el cielo. Claro, del árbol flotador que estaba en la flotadora. Candela, quémala. Entonces el dios del cielo notó que la luz era beneficiosa para los humanos y ordenó a sus sirvientes que fueran cada noche y pusieran suficiente leña en el cielo para que el día siguiente se prendiera y tan amable era el día. Sí. Ese era un dios amable, tan y buena no celoso. Claro. Esas historias dan explicación a las estaciones. Hay uno que es un poquito más complejo, que es un mito canadiense. Este es de los Tahltan, gente que vive al oeste de Canadá. Cuenta que había un puercoespín y un castor discutiendo sobre cuán largas las temporadas deberían ser. El puercoespín quería que el verano durara 5 meses, así que le mostró 5 dedos. Pero el castor quería que el invierno durara más que eso, el número de arrugas en su cola, porque el castor tiene como unas líneas. Entonces el puercoespín se enojó y insistió que el invierno debería durar incluso menos. Así que dramáticamente se fue y se cortó un pulgar. Se mordió el pulgar. Entonces le mostró el resto de los dedos, 4. Parece que el pulgar no se podía doblar. Pero tuvo que cortar. Entonces desde entonces el invierno dura 4 meses. A mí me gustaría, ya que estamos hablando sobre la creación del universo, hablar sobre una teoría científica que está muy en boga hoy en día, que habla de los multiversos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre eso. Sí, un poco. Lo discutimos en Fringe, cuando hablamos sobre Fringe. Sí, me acuerdo. Ya. Buen show. ¿Tienen alguna idea de cómo se supone que se genera o cómo se entendió, se llegó a la conclusión de que es muy probable que existan muchos universos? Bueno, eso no tengo claro que a alguien le hizo pensar que eso podía ser algo. O sea, como historia de ciencia ficción, lo encuentro impecable. Claro, de hecho existe en la ciencia ficción hace mucho tiempo.
y se le ha dado un montón de nombres, universo paralelo, universo Sí. burbuja y no sé qué, pero Es explotado. eh, Deepak Chopra. claro. Pero sí, hoy en día se toma como una teoría científica real. Hay científicos reales que están estudiando este tema y se están invirtiendo dólares a este respecto. Hay estaciones espaciales que están tomando datos para seguir recopilando información respecto a esta teoría. Es bien importante, es bien interesante. Bueno, les cuento, pues multiverso es un término usado para definir el conjunto de los múltiples universos existentes según la hipótesis que afirma que existen universos diferentes del nuestro propio. ¿Ya? Hay muchas estructuras del multiverso. A ver, las investigaciones han ayudado a concluir de que existen multiversos, pero cómo son estos multiversos no se sabe. Esto ya es pura especulación. Hay distintas teorías de que pueden ser, como les dije, universos paralelos que no se chocan nunca o que de repente por alguna anomalía o particularidad del espacio-tiempo puede que se junten, pero en realidad no deberían. Universo burbuja, que significaría uno que se está expandiendo y dentro aparece otro más que se sigue expandiendo y así infinitas veces. Hay muchas teorías de cómo pueden ser estos multiversos, pero eso es solamente especulación. Los datos hasta ahora lo único que han confirmado es que es muy probable que existan muchos universos y que se estén creando y destruyendo constantemente. Y por eso tiene mucho que ver con la creación del universo, que es el capítulo de hoy. A ver, ¿cómo se llegó a esta Yo vi un conclusión? documental sobre eso, se llama Rick and Morty. Por la BBC, ¿no? Claro. Del Discovery Channel. Eso es muy pedagógico ese programa. No, pero sabes que la verdad es súper parecido, aunque suene a chacota, es muy parecido a lo que se muestra ahí. Porque en la teoría estos universos que aparecen son infinitos. Entonces existe siempre la posibilidad de que haya un Armando Loyola idéntico al Armando Loyola de acá. Pero con pelo. ¿Entiendes? No. De hecho, Pero sí, con pelo, pero o con pelo verde, o sin de pelo, todos o los igual. colores, infinitos. Infinitos, Todos los todas las estilos opciones y colores. existen. Caracoles de Absolutamente. colores. Así que si quisiste ser un rockstar alguna vez en tu vida, tienes que estar Yo no contento sí. porque en alguno de los universos tú fuiste un rockstar. Dale. Así que genial. No hay que ponerse triste. Esto se basa en la teoría del Big Bang, ¿ya? ¿Por qué? Se supone que el Big Bang fue una explosión. Lo lógico es que después de esa explosión, donde se generó toda la materia y todo el asunto, cuando hay una explosión, todas las partículas salen expelidas con una velocidad, pero esa velocidad va decreciendo, porque en algún momento tienen que parar y caer, supuestamente. Eso es lo que pasa cuando algo explota normalmente. Pierde el momentum. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Los científicos dijeron, vamos a calcular la desaceleración del universo. El universo se supone que se originó en una explosión, por lo tanto, todas las partículas, las galaxias y todo, se está expandiendo, se vio que se estaba expandiendo, hay evidencia científica del universo se está expandiendo. Entonces querían saber a qué velocidad estaba desacelerando esa expansión. Y cuando hicieron los cálculos, dijeron, no está desacelerando, de hecho está acelerando. Está cada vez más rápido. Entonces no tenía sentido, no tenía ningún sentido, porque si veníamos del Big Bang, deberíamos tener una desaceleración y los cálculos fueron al revés, ¿ya? Entonces, después se mandaron unas estaciones espaciales y estas estaciones tomaron las medidas, porque todo este cálculo fue teórico. ¿A qué te refieres con estaciones espaciales? Porque la única que yo conozco es la Estación Espacial Internacional. ¿Te refieres a satélites? No, parece que eran satélites, la información la podemos dejar en la página. Satélite o sondas, debe ser. Espérate. Acá dice, en el trabajo realizado por la nave espacial Planck sobre la distribución del universo. Hay una nave espacial Planck que ha recopilado mucha información, ¿ya? Al final se tomaron estos datos ahí en el espacio y estos datos confirmaron el cálculo teórico de que el universo estaba acelerando, ¿ya? Y que tenía una especie de le pusieron el nombre de gravedad repulsiva. Ok, ese Planck era una especie de telescopio.
Claro, Claro, telescopio. es como el telescopio Hubble, que es un satélite, pero es algo más que un aparato chiquitito, es más complejo. Claro, no es una nave Pero así no hay construida gente por adentro gente. caminando ni como una estación No, espacial. po. Sí. No, pero bueno, sí, una estación espacial tiene gente. Yo me refería a un dispositivo que estaba tomando datos nomás. Estacionario en el Solamente el espacio. Espacio. Claro, claro, ya, dale. claro. Era un dispositivo que estaba tomando datos, que fue el enviado al espacio para tomar datos y recopilar esos datos, porque esos son datos empíricos, para contrarrestarlos con la información teórica, con los cálculos que hicieron. Ujú. Con una pseudo, le pusieron gravedad repulsiva, porque en vez de ser la ley de gravedad que atrae, había algo que era una pseudogravedad que repelía los objetos a uno de otros. Por eso se iban, se iban acelerando la expansión, ¿ya? Y a ese fenómeno se le llamó inflación, ¿ya? En palabras simples se dieron cuenta que el universo necesitaba una energía que lo hiciera ir en expansión constante, ¿ya? Porque la energía del Big Bang iba a actuar de la forma de una explosión común y corriente. En algún momento iban a desacelerar las partículas. Pero aquí estaba funcionando otra energía. Había otra energía que estaba haciendo que el universo siguiera en expansión, ¿ya? Claro, dijiste que eso se llama infracción. Inflación. 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 De Ok, es inflar. que cuando yo también Inflación. busqué acerca del Big Bang, una de las teorías de Stephen Hawking que encontré indicaba que cuando trataron de explicar no cómo fue que llegó a estar el universo en el estado en el que está actualmente, pero eh, ¿cómo lo digo? Lo que causó la explosión desde un principio, lo mejor que pudieron pensar fue que fue alguna clase de materia fuera de las normas de materia de nuestro universo. Algo que, porque, Claro, como estabas diciendo, en nuestro universo las cosas se atraen unas a otras, digamos como la ley de gravedad, pero esta exacto. materia, lo que haya sido, tuvo propiedades que actuaron de forma negativa, es decir, que expulsan o que Repelieron, repelan claro. precisamente. Ok. De hecho, en la teoría de los multiversos cabe la teoría, o sea, cae la hipótesis de que en algunos universos la materia no se va a presentar de la misma manera que se presenta en este universo. ¿Te Así que imaginas? este universo podría haber sido producto de otro universo, en el cual su materia interactuó de tal forma que se generó un Big Bang y nacimos nosotros. Lo que Hay una energía que está haciendo que el universo siga expandiéndose. Y esa energía, este nombre le va a sonar a muchos muy atractivo. Esta energía se le llamó energía oscura, pero no porque sea misteriosa, porque Porque era vean muy dark. el lado oscuro de la fuerza, ni que sea porque los papás no gótica. lo Es entendían. porque no sabían de dónde venía. Era así de simple, es De energía oscura. oscurantismo. ¿Qué Claro. significa desconocido? Desconocido, Porque no exacto. se ve, por eso oscuridad es desconocido. Ujú. Pregúntale a mi dedo chico Entonces, del pie. ya. Y haciendo cálculos para saber cuánto era la cantidad de energía que era la que estaba haciendo que el universo se moviera así de rápido, hicieron el cálculo y salió un número, pero extremadamente bajo, bajísimo. La energía oscura es muy, muy baja, y le estoy hablando más baja que la energía que se libera al prender una llama de un fósforo. Es O sea, muy te baja. refieres a que es débil. Es muy débil, así Mm, estamos hablando de 0,0028 ceros kilojoules. Es muy, muy débil. Entonces, al ser tan débil la energía que está haciendo que este universo se expanda, una variación muy mínima en la cantidad de energía puede hacer cualquier otra cosa. Puede hacer que este universo explote, aparezca otro universo. Entonces, siendo un número tan bajo de energía, lo más probable es que con pequeñas variaciones iban a aparecer otros universos y se iban a dar otras formas de vida. interesante. Wow. En otro Claro. episodio vamos a hacer un episodio sobre el fin del mundo. Y ahí vamos a especular cuáles son las consecuencias que esa teoría podría tener para el fin del mundo. Sí, pues. Ahora, la información divulgada por este dispositivo, pongámosle, Estación esta espacial tripulada. estación espacial tripulada por el señor Spock y toda la otra gente que está ahí, eh, recolectó datos y dice la distribución en el universo, en nuestro universo que estamos viviendo ahora actualmente y estudiando, la distribución de todo lo que hay en este universo. Entonces, un 68.3% es esa energía oscura.
O sea, la mayor parte del universo está compuesto por esa energía oscura que es muy bajita, que es de densidad muy baja. Un 26.8% es de materia oscura, que es también materia, que no se sabe lo que es, pero tiene unas capacidades muy distintas, que probablemente sea, por ejemplo, de lo que están hechos los hoyos negros. Ujú. Que tienen los hoyos negros tienen mucha masa, mucha masa, y por lo tanto tienen una gravedad tan grande que por eso succionan y atraen todo lo que pase por ahí cerca. Es eso, es porque su masa es muy grande. Ese es el motivo, no es que haya un imán gigante que lo atraiga todo. Es que la masa del hoyo negro es tan grande que su gravedad es muy potente y succiona lo que haya. La luz, Hasta la el luz, el tiempo, sonido, la el gravedad. sonido, todo se va para allá. No, la Y gravedad, eso el sonido la no, porque gravedad sabemos que no es radiación. ¿Te acuerdas? succiona todo. Oye, para Y aclarar una cosa, esta materia oscura son cosas que no se pueden observar, pero se infieren por las consecuencias que exacto, tienen en la gravedad. exacto. Todavía no estamos en condiciones de saber qué es lo que es, pero quizás en algún momento se va a poder saber. Quizás no. Quizás el hombre se va a extinguir antes y alguna otra generación o alguna otra forma de vida en el universo puede saber. Ujú. O va a aparecer Pero otra teoría que no. va a explicar cosas de forma diferente, donde ya no es necesario creer que Exacto, lo que está causando esta repulsión o atracción es materia oscura. exacto. Los Y Elohim fíjense saben. que. Eso Los es. Elohim. Y la materia de la que el universo está compuesto, los planetas, las galaxias, las estrellas, ustedes, tú, yo, los animales, toda la materia que se conoce, que se puede identificar y que se puede observar, que no se le llama ni oscura, es solamente el 5% del universo. Mm. Es muy poco. Entonces, lo que podemos observar no es nada, es el 5%. Todo lo demás es energía oscura y materia oscura que claramente tiene una influencia súper grande en todos los fenómenos que nos ocurren. Claro. Pero no sabemos cómo clasificarlo, no estamos en condiciones todavía de desvelar esos secretos. Y más encima Pero, hay que tener en cuenta que lo que llamamos calor, no hay calor, no existe calor o frío, solamente existe calor o no calor. claro, o falta Y de calor. claro, Ujú. y el estado normal es como falta de calor, sin calor. Y el estado normal también es oscuridad, porque la luz también es como una, entre Es comillas, la anomalía. excitación, Qué raro, ¿se es imagina la Así que eso? excitación de la 5% materia, en claro. oscuridad y sin temperatura. Mm. Eso es lo Ese es el estado normal. natural. Ese es Sí, el qué estado raro. normal. La teoría del Big Bang, que explica el origen del universo, y es la más aceptada porque justifica varios fenómenos. Esa es la gracia que tiene la teoría, que justifica fenómenos. Una es la expansión del universo, que fue verificada por Edwin Hubble en 1923. Y es el nombre que lleva el cometa Hubble. Telescopio. El telescopio. ¿No el cometa Hubble? Es que si dijiste Halley, Es es un broma, cometa. sí. El escopeta. La escopeta. Ya, no, sí, el Hubble, el telescopio Hubble. Otra cosa que demuestra que justifica el Big Bang es la formación de los elementos livianos, como el hidrógeno y el helio, y también el litio y el berilio, que requieren una gran cantidad de energía para poder formarse. ¿Tú quieres complementar esa información, Carolina? Quizás no irse mucho en la profunda, pero no sé si entienden cómo se forman los elementos. Tiene mucho que ver con la fusión nuclear. Uh-huh. La energía que hay en ese momento es tan alta que hace, por ejemplo, primero lo que hace es que se junten un protón, un electrón y formen un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene un protón, un electrón, y depende si hay isótopos, de nuevo con los isótopos, si tiene protones, más o menos protones en su núcleo, y ahí aparecen los distintos isótopos del hidrógeno. ¿Qué pasa? La energía es tan alta que dos átomos de hidrógeno se juntan, se fusionan, y forman otro elemento. Como habíamos conversado, como conversaron ustedes en realidad en el capítulo de los accidentes nucleares, al cambiarle el número de protones a un elemento o a un átomo, ya cambia, es otro elemento. Entonces, dos átomos de hidrógeno se fusionan con toda esa energía y forman uno de helio. Fusión. ¡Ja! Y el helio es muy estable, muy estable. Y ese helio ya no, como que le cuesta fusionarse o reaccionar con otros elementos. ¿Entiende?
Ok. Y por eso se va generando el litio. Hay mucha menos cantidad de litio, porque ya que se tendría que juntarse un helio con un hidrógeno para juntarse y hacer un núcleo con 3 protones y 3 electrones, y ahí tendríamos un átomo de litio. Pero como el helio no le gusta mucho y hay distintas temperaturas y distintas condiciones para que se Helio. junten. Es elitista. Claro, es el litio. Yo juego Subnautica y me cuesta encontrar litio. El litio es me poderoso. cuesta. Y así, pues, a medida que se van generando otras galaxias de distintas temperaturas en distintas estrellas, se van haciendo distintos elementos. Es como que cada pastelería, cada hornito tiene su especialidad. Hay algunas galaxias y estrellas que son buenas para generar carbono, nitrógeno, oxígeno. Buen punto. Entonces todos nosotros venimos de una estrella que explotó y generó muchos átomos de carbono y muchos átomos de nitrógeno, oxígeno, que se fueron mezclando y llegamos a ser la materia orgánica que está. Eso también vi que... Por lo menos en este planeta. Probablemente dentro de la galaxia también hay materia orgánica en algún otro lugar, de alguna otra manera. Posible, pero sí había visto que muchos de los elementos presentes en nuestro universo provienen de explosiones supernova. Cuando un sol explota, libera un montón de otros elementos que no habían estado presentes en el vacío en sí. Entonces, más oportunidad para fusiones de otros tipos y de ahí es que salen más elementos. Lo vimos también en el episodio de los libros extraños sobre la alquimia, cómo transformar el plomo en oro, y vimos que era técnicamente posible. Exacto. Pero es tan caro y se necesita tanta energía que es mejor comprar oro. O pregúntale a Fulcanelli. Pregúntale a Fulcanelli. Claro, se murió pobre. O se murió o no se murió. No, claro. La piedra filosofal. Otra cosa que justifica la teoría del Big Bang es la radiación de fondo de microondas. Claro. Por un tiempo, en esta concentración de materia, los fotones chocaban constantemente con los electrones y perdían energía, entonces ahí quedaban. Pero cuando en este periodo todo se empezó a enfriar lo suficiente para que los protones y los electrones se juntaran en forma, como dijiste tú, estable, y formaran el elemento hidrógeno. Entonces ya con menos electrones flotando solos, que es lo que se llaman, ¿cómo se llaman los electrones libres? Radicales. No, pero tiene otro nombre. ¿Radicales? Están solos, los positrones. Bueno, ya no chocaban, no habían tantos como. Entonces los fotones lograron esparcirse por todas partes. Hubo como una explosión fotónica. Y este fenómeno dejó trazas que son detectables, y cuando se observa la forma que tiene esta traza es esférica, lo que significa que provienen de un centro común, que puede ser el centro del universo. Y eso todavía hay reminiscencias de esa onda. De hecho, si se pudieran apagar, apagar los focos de luz que tenemos en esta galaxia, por ejemplo, se podría ver o las estrellas, si las pudiéramos apagar, podríamos ver una especie de luminosidad levemente roja en el universo, y es por esa onda. Claro, y tendría una forma curva. Exacto. De cualquier punto de vista que la veamos sería curva. Porque es una esfera. Y lo otro que explica el Big Bang es la estructura de gran escala. El sistema solar gira junto a la Vía Láctea, en la Vía Láctea, que es como la agrupación de sistemas solares. Cada sol es una estrella. Hay estrellas que tienen planetas, otros no. Hay planetas que no tienen estrellas también. Son los exoplanetas. Entonces, la galaxia forman estructuras que se llaman cúmulos, o supercúmulos, o espacios vacíos también. Y todo eso abarca gran parte del universo observable. Y así como la Vía Láctea, la agrupación de sistemas solares donde estamos, forma parte de un grupo local que se llama... ¿Cómo crees tú que se llama el grupo local de galaxias? Se llama grupo local. Así se llama. Como el sistema solar, el sistema solar nuestro se llama... Sistema solar. Sistema solar, claro. Hay otros sistemas solares que tienen otros nombres. Somos tan autorreferentes. Claro, es que nosotros le pusimos el nombre.
Es porque nosotros somos el centro del universo. Claro. Bueno, fue lo que ¿Qué otro inventó, sistema va claro. a ser solar? Y todo este sistema interactúa con el cúmulo de Virgo, que es un cúmulo más grande aún que el grupo local. Virgos. El Septiembre. cúmulo de Virgo es imagínate que es como el porte de un balón de básquetbol al lado de una pelota de ping pong, que sería el grupo local, donde existe la Vía Láctea, junto a otras galaxias. Claro. Y a su vez, el cúmulo de Virgo eventualmente se unirían al cúmulo de Centauro y así. Hay cada vez como cosas más grandes. Y todas estas estructuras en general se llaman, donde estamos nosotros se llama supercúmulo de Laniakea, que es como la estructura más grande. Y es hogar de unas 100.000 galaxias. Todas estas son estructuras de gran escala, inclusive la materia y el vacío que hay entre medio. Entonces, todo esto significa que la materia en un universo no es uniforme. Cuando explotó no es uniforme. No. Hay variaciones. Y se estima que estas variaciones de nivel cuántico del tamaño de un átomo en el momento en que el universo se expandió causaron todas estas formaciones. Y eso lo explica la teoría del Big Bang también. Justifica eso. Que es un hecho. Es un hecho. Ese es un hecho que no es parejo todo. No es, hay diferentes estructuras claro. y de todo, claro. El Big Bang, así como va a ser la corta, hace 14 billones de años, toda la materia que existe en el universo actualmente estaba contenido en una sola partícula más pequeña que el tamaño de un átomo. Claro. En este estado no existía movimiento, no había calor, y sin existir movimiento, en este estado infinito no había tiempo, porque no había nada que comparar con nada, porque nada se movía, no había nada. No había nada que se pudiera determinar como lo que llamamos un momento. Y a eso se le llamó la singularidad. Y las 4 fuerzas fundamentales estaban en perfecto balance. ¿Cuáles creen ustedes que son las 4 fuerzas fundamentales? Es como algo que me imagino que alguien debería saber, así como saber sumar. Pero aún así yo entiendo que no es algo que nosotros necesitemos para vivir el día a día. Entonces no sabemos cuáles son las fuerzas fundamentales. ¿Dice que tiempo no es una de esas? No es una fuerza. Las fuerzas fundamentales son el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad. Y la gravedad. Tiene más que ver con que estas 4 fuerzas son las que interactúan, las que comprobadamente interactúan en el universo, puede que hayan más también. Pero tiene que ver con eso, con que esas son las 4 fuerzas que mueven el universo. El electromagnetismo, la gravedad, como les dije, que también podía distorsionar el espacio-tiempo. Por eso el tiempo no es una de las fuerzas, porque tiene que ver, se ve afectado por otra cosa, por la gravedad. Es como el sonido. Claro, como el electromagnetismo tiene que ver con las interacciones que hay entre partículas, ¿ya? Ahí tenemos la luz, tenemos un montón de... La vez que hablaron de radioactividad, hablaron de electromagnetismo también. Sí, pero que sí. Bueno, estas fuerzas, que son las fuerzas fundamentales, estaban balanceadas, pero algo pasó y se desbalancearon. Era tanta la materia que había concentrada que basta con un poquito para que todo se fuera al carajo. Seguramente pasó un gato cósmico por ahí y votó algo. Votó algo. Claro. Entonces, todo estalló en una fuerza increíble, se formaron los elementos agrupándose en forma caótica, la gravedad mantuvo algunos juntos formando nubes, y luego materia, galaxias, estrellas, planetas y finalmente la vida. Y todos los elementos y partículas que forman todo lo que existe hoy en día provienen de la singularidad y cambia de forma. Un segundo cósmico, por decirlo de alguna manera, un segundo cósmico, algunos se juntan dando forma a tu cuerpo, cerebro y mente, donde están todos tus recuerdos, todo lo que tú sabes, todo lo que tú amas, y un segundo después se dispersa para formar otra cosa. Ser parte de este esquema cósmico, vivir este segundo para poder comprenderlo y apreciarlo, es el honor más grande que algún ser haya tenido jamás. Así que aprovecha el tiempo que tienes aquí en la Tierra, porque dentro de poco ya no vamos a existir.
Aunque, quién sabe, tal vez alguna de las moléculas que conforman nuestro cuerpo hoy en día se vuelvan a encontrar para formar otra cosa. Tal vez la cura del cáncer. O tal vez esos alambritos que amarran en la bolsa del pan. Claro. Ya. Bueno, antes de que nos vayamos, vamos a darle agradecimientos a Isaac Mendoza. Nos mandó un mensaje en Facebook. Uy, el de la copa, sí. ¿Él fue el de la copa? Creo que sí, ¿o no? No estoy seguro, pero alguien imprimió el logotipo de Peor Caso en una copa y le quedó súper bien. ¿En una copa, un tazón? En un tazón. Una taza grande. Copa, taza, mug. Sí. Un mug. Isaac dice, uno de los mejores podcasts que se pueden encontrar hoy en día. Todos los temas son muy interesantes para aprender un poquito más sobre las cosas que no sabes o conoces. Y al mismo tiempo te diviertes con las bromas que hacen sus conductores. Gracias, Isaac. Fernando Arcaya también, que siempre nos contacta por Facebook. Le agradezco mucho sus comentarios. Y la última vez dijo que le gustó el episodio de Doppelgangers. Y dijo que le recordó la película The Faculty. Así que vamos a ver esa película. ¡Dude, esa película! Yo creo que también la vi. Y me acuerdo que era bien buena. La vi, pero no sé cuál es. Eran profesores que eran como alienígenas y ponían... Era como una invasión de gusanos y se le metían al cerebro. Oh my god, no. The Faculty se llama. Tiene un montón de buenos actores. Tiene Elijah... ¿Cómo se llama? Elijah Wood. Sí, y el tipo que era T-1000 de Terminator 2. Sí, también era uno de los profesores. Y tiene la niña que era The Witch, de la película The Witch. My goodness. Miscelánea. Le vamos a dar gracias también rápidamente a Lulu Valenzuela. Ella es la polola o novia de Felipe Choque y también ella es artista. Me ha ayudado en algunos otros proyectos, así que dice que también le gusta el podcast y que lo escucha mientras trabajan. Y nos mandó algunas sugerencias que nos han dicho antes también que hablemos sobre la Deep Web. Le vamos a tener que hablar sobre interesante. Sí. Yo me enteré de que existía la Deep Web hace como 4 años. Soy la persona más inocente del planeta. Lo da admito. Miedo eso. Así que todos vamos a instalar Onion, no sé qué se llama. Tor y todo el Tor, claro. Y vamos a investigar, Ya, y bien. Después formateamos el computador que quedó lleno de virus. Yo no, porque tengo un MacBook. Ah, claro. Nadie pescas. Justo Ya, la bueno, pobreza. gracias, Lulu. Y a todos los que están escuchando también les pido por favor que nos ayuden a difundir el podcast. Si tienen a un enemigo o un amigo que le quieran compartir el podcast, mándenselo. Si no saben lo que es un podcast, porque la gente no está acostumbrada a escuchar podcast, no saben que es otro canal de información que pueden y entretenimiento también. Y no solamente lo digo por nuestro podcast, sino que por otros. Hay un montón de podcasts en Latinoamérica que son buenos. Unos que les puedo recomendar son Los Monjes Fanáticos. En el último episodio hicieron uno sobre el Espartaco. Hicieron un episodio sobre Espartaco y el Sol bajo el mar, que es una serie de los 80 súper buena. Así que escuchen, búsquenlo por losmonjesfanáticos.com. Claro, y recuerden, el podcast no solo se escucha en el trabajo, para los que ya hayan malentendido nuestros relatos de los comentarios, ustedes los pueden escuchar cuando estás de compra en el supermercado, estás haciendo ejercicio, te pones ahí los audífonos y es una buena forma de información. Manejando. Manejando es permitido legalmente. Mientras snoo, sabe, cualquier tiempo del día. Es súper práctico. Ahí no sé, sería raro. No, hay que darle ese consejo a los... Oye, si alguien alguna vez ha escuchado Peor Caso mientras haces snoo, cuéntenos. Queremos saber. Y cuéntenos por qué ahora están solteros. Eso. A lo mejor fue el novio, la novia. No sé si. Yo creo que. No voy a entrar en ese tema. Es demasiado profundo. No vamos a abrir esa puerta right now. Sí. Eso. Ya, gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Qué loco.